días. Sean bienvenidos en este domingo 3 de octubre del año 2021. Como cada semana, agradecemos a nuestro Padre Celestial que nos permite estar aquí reunidos, que nos da una semana más, que nos ha guardado. Seguimos orando por ustedes, hermanos, y de la misma manera nosotros les pedimos que oren por nosotros para que Dios nos fortalezca, para que nos guarde y para que nos ayude en cada una de estas actividades que nosotros hacemos. Vamos a comenzar en esta mañana con la predicación y me gustaría hacer un rápido repaso del mensaje anterior. Y es que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la enseñanza que el Señor Jesús nos da acerca de las riquezas en esta sección del Sermón del Monte, que es lo que hemos estado hablando en los últimos meses. Y la enseñanza que el Señor nos da en esta porción ya casi final de su mensaje se puede resumir en 5 pasos muy sencillos, o en 5 puntos. El primero, hermanos, es que nosotros no debemos buscar hacer tesoros en la tierra, sino que por lo contrario, nosotros debemos intentar o buscar hacer tesoros, pero en el cielo. Y esto nosotros lo conseguimos cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos su ley y nosotros seguimos sus mandamientos. Esta es una manera en la que nosotros vamos a estar haciendo tesoros en el cielo. El punto número 2 es que nosotros debemos siempre permitir que la luz del Evangelio ilumine nuestro ojo, que es la lámpara del cuerpo, como dice el Señor Jesús. Y de esta manera, entonces, todas nuestras metas, nuestros objetivos, nuestras aspiraciones, en sí todas nuestras decisiones de nuestro diario vivir van a estar alumbradas y llenas de la luz de Dios. Por lo tanto, debemos permitir que la luz del Evangelio nos ilumine. Este es el segundo punto. Tercer punto, nosotros debemos elegir en esta vida y elegir sabiamente a quién vamos a servir. Y tenemos 2 opciones. Por un lado, nosotros podemos servir a Dios, podemos servir a su reino y a su justicia. Y por otro lado, nosotros podemos servir a las riquezas. Pero tal como nos enseña la palabra, no es posible servir a 2 señores. Esto simplemente es algo que no se puede hacer, así que nosotros debemos decidir a quién vamos a servir, si a Dios o a las riquezas. El punto 4 nos habla acerca de que es importante confiar en Dios y en el cuidado que Él ha prometido sobre nosotros, sus siervos. Y de esta manera, cuando nosotros confiamos en Dios, nosotros no vamos a caer presa del afán y de la ansiedad que los muchos problemas de la vida suelen acarrear a nuestras vidas. Así que, hermanos, cuando nosotros realmente descansamos en Dios, somos libres, reitero, del afán y de la ansiedad. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en este punto. Y punto número 5, nosotros tenemos un llamado a buscar. Primero que nada, hermanos, y esto es lo más importante, primero que nada, buscar el reino de Dios y su justicia. Y si nosotros procedemos de esta manera, si obedecemos a Dios, entonces Él nos ha prometido que todo lo demás que necesitemos conforme a su voluntad y que esté dentro del plan de Dios en nuestra vida, todo lo demás nos será otorgado como una añadidura. Pero nuestro primer objetivo debe ser siempre buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, estos 5 puntos, hermanos, que nos hablan acerca de las finanzas, no pretenden en ningún momento, ni en el discurso del Señor, ni en la predicación de la semana pasada, no pretenden ser un tratado completo de economía y de finanzas. Ciertamente nos hablan algo acerca de ello, pero no es un tratado completo y general, hermanos. De hecho, hablando en la Biblia, esta tiene mucho más que decirnos acerca de este tema. Esto solamente es un pequeño punto, pero la Biblia nos habla más acerca del dinero y de las finanzas. Sin embargo, ni la semana anterior ni esta semana corresponde hablar de ello. ¿Por qué? Porque esta sección del Sermón del Monte no lo toca. Y ya que el Señor no lo menciona aquí, entonces solamente debemos tocar los principios de los que Él sí nos habla, estos principios, estas cuestiones básicas que nos van a ayudar, hermanos, a no ceder ante la tentación de las riquezas, para no ser de aquellos de los que escribe el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Estos que se han dejado seducir por las riquezas. ¿Qué nos dice ahí la Biblia? Dice lo siguiente, primera de Timoteo 6, 9.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que hermanos, como les decía, esto que nos enseña el Señor Jesucristo en esta porción del Sermón del Monte solo son principios básicos para que nosotros no caigamos presa de la tentación de las riquezas. Sin embargo, y ya para ir cerrando este resumen de la semana anterior, hermanos, podríamos nosotros preguntarnos, ¿el dinero entonces es algo malo? ¿Es malo el dinero? Bueno, depende. Esto depende, hermanos. Si la búsqueda de riquezas se ha convertido en algo que está dominando nuestra vida, si nosotros buscamos hacer tesoros aquí en la tierra, si el dinero ahora se ha vuelto un ídolo que controla nuestros pensamientos y nuestras decisiones, y que además el deseo de poseer ha tomado el lugar de confianza que solamente debe tener nuestro Dios, entonces sí, hermanos, el dinero se ha convertido en algo malo en nuestra vida. Sin embargo, cuando nosotros comprendemos que en estos asuntos relacionados a la riqueza, nosotros como creyentes simplemente somos mayordomos y administradores, nunca somos dueños realmente de nada, solo administramos lo que el Señor nos ha dado como bendición. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nuestro tesoro está en el cielo y no en la tierra, cuando nosotros aprendemos a depender en Dios y no en la situación de nuestra economía, entonces el dinero no es algo malo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a verlo solamente como una herramienta, como parte de la bendición de Dios, como algo que nosotros tenemos que usar, sí, pero con sabiduría y con la dirección de Dios. En ese sentido, entonces el dinero no es algo malo para nosotros. Así que terminando este resumen, mis hermanos, pasemos ahora sí a uno de los últimos asuntos de los que vamos a estar hablando en esta sección, en este segmento final del Sermón del Monte. Y sin mayor detenimiento, vayamos por favor al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 1 y 2. Mateo 7, versículo 1 y 2. En esta mañana vamos a comenzar en esta sección y la Biblia dice lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Hasta ahí, hermanos. Ahora, muchos creyentes han usado por mucho tiempo estos pasajes, sobre todo el versículo 1, para enseñar que nosotros como creyentes no debemos juzgar nunca y para nada a las demás personas. Nosotros no debemos juzgar. Después de todo, de hecho, el versículo es bastante claro. El versículo 1 dice, no juzguen a los demás, así que la enseñanza es clara, no debemos juzgar. Sin embargo, hermanos, en esta mañana nosotros debemos preguntarnos, ¿realmente la intención del Señor Jesucristo en esta porción de su enseñanza es decirnos a nosotros, los creyentes, que no debemos hacer ninguna clase de juicio, que no debemos juzgar en absoluto para nada? ¿Esta es la enseñanza del Señor? Y esto lo pregunto, hermanos, porque después de todo, si lo pensamos por un momento, el ministerio del Señor Jesús fue un ministerio que constantemente estuvo juzgando a las personas, sus acciones, sus decisiones, los movimientos. Constantemente estuvo el Señor juzgando a otras personas. Y permítame poner unos ejemplos y explicar a mayor profundidad esto, hermanos. Tan solo cuando el Señor comienza su ministerio, de acuerdo al relato del Evangelio de Juan, cuando el Señor va apenas iniciando su ministerio, el Señor se acercó inicialmente a un discípulo llamado Natanael y nos habla aquí acerca de un juicio que emite el Señor acerca de este hombre en Juan capítulo 1 versículo 47, el Evangelio. Ahí el Señor o el relato nos dice lo siguiente: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita y en quien no hay engaño. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Ahora pregunta, hermanos, ¿cómo llegó el Señor a esta conclusión? Y para poder decir esto, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Efectivamente, el Señor tuvo que juzgar, tuvo que hacer un juicio sobre la vida de este hombre para poder dar un veredicto, para poder llamarlo un verdadero israelita. Claro que el Señor tuvo que juzgar la vida de Natanael. Pero vayamos a otro ejemplo, hermanos.
acerca de los fariseos. Este era uno de los grupos más importantes, uno de los grupos religiosos más importantes de la época del Señor Jesús. Y si nosotros hemos leído los evangelios, podemos percatarnos de que el Señor siempre dio palabras bastante fuertes en contra de ellos, incluso a tal grado de referirse de la siguiente manera. Permítame leer en esta ocasión en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 14. Ahí el Señor dijo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Son ciegos, guías de ciegos. Ahora, una vez más, hermanos, pregunta: ¿cómo es que el Señor llega a esta conclusión para poder llamarle a los fariseos ciegos? Bueno, indudablemente Él tuvo que hacer un juicio, Él tuvo que juzgar el carácter y la enseñanza de este grupo religioso de su época para finalmente llegar a la conclusión de que eran ciegos guiando ciegos. Por supuesto que Él hizo un juicio. Pero veamos un ejemplo más. Así que y en este tercer ejemplo, hermanos, porque quiero aquí aclarar, no todos los juicios que el Señor hace son de carácter negativo, son señalando algo malo, ¿no, hermanos? Veíamos en el caso de Natanael que el Señor le dice que él es un verdadero israelita, pero hay otro ejemplo, hay muchos más, pero en esta mañana solo vamos a ver 3. Pero en el tercer caso de esta mañana es el del centurión romano. Y el Señor, cuando se presenta ante este centurión, nos dice la Biblia que lo que dijo el maestro fue lo siguiente: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 10. Así que, ¿cómo es que llega el Señor Jesús a estas palabras? Bueno, Él considera todo lo acontecido hasta ese momento en este relato del centurión. Y entonces es de esta manera, haciendo un juicio, como Él llega a la conclusión que recién leíamos. Ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque Él puso en la balanza, hizo un juicio y vio que no había ninguna otra persona en Israel como el centurión que tuviera esa fe. Así que Él hace un juicio para poder dar este veredicto. Luego entonces, hermanos, como nosotros podemos percatarnos en esta mañana, el Señor en efecto sí ha estado haciendo juicios sobre la vida, el carácter, las decisiones, las determinaciones de otras personas o de otros grupos religiosos. Y sin embargo, hermanos, hay un asunto que nosotros debemos considerar y que es de suma importancia. El juicio del Señor es y siempre será un juicio justo. El juicio del Señor es un juicio justo, con sabiduría, es un juicio honesto. Solamente por mencionar, hermanos, algunos aspectos positivos de lo que es el juicio del Señor. En resumidas cuentas, hermanos, el Señor juzga con justicia. Por eso es que Él puede hacer este juicio sobre la vida o sobre los ministerios o sobre otras personas, hermanos, porque Él juzga con justicia. Por lo tanto, en esta mañana, hermanos, nosotros debemos considerar que el llamado que el Señor nos hace en esta porción del Sermón del Monte a no juzgar no es en sí una cuestión generalizada en la que el Señor nos está diciendo y enseñando que no debemos juzgar a nadie de ninguna manera, que no debemos ejercer ninguna clase de juicio. Eso no es lo que el Señor nos está aquí enseñando, pues ya veíamos los ejemplos que acabamos de mencionar en donde Él efectivamente hace juicios. Así que, hermanos, lo que realmente podemos entender de esto es que el Señor Jesucristo nos está invitando, nos está exhortando a nosotros los creyentes a no ejercer juicios apresurados, juicios sin fundamentos, deshonestos o sesgados. No debemos nosotros hacer esa clase de juicios. Y es que tristemente, hermanos, en muchas ocasiones, cuando nosotros hacemos algún juicio sobre alguien o sobre algo, generalmente nos apresuramos a sacar conclusiones. No somos honestos cuando vamos a escuchar y a evaluarlo todo, no, sino que tenemos ya una opinión previamente formada, prejuzgamos a los demás, no somos honestos. Y también no somos imparciales en el momento de tomar una decisión sobre lo que hemos juzgado. Si la persona me cae mal, entonces soy severo con el juicio, pero si es alguien que me cae bien, entonces el juicio no es tan severo. No somos imparciales en este sentido cuando ejercemos un juicio. En consecuencia, la mayoría de nuestros juicios son equivocados.
Y por lo tanto el Señor debe ponernos, sí, un freno en este asunto. Y por eso es que en su discurso aquí en el Sermón del Monte, el llamado del Señor es: no juzguen. Ustedes no deben juzgar a los demás. Al menos, y aquí quiero hacer una acotación, al menos hasta que no hayamos considerado honestamente y fielmente los elementos que el Señor nos va a enseñar en toda esta porción de la Escritura, en esta parte, en esta sección del Sermón del Monte. Nosotros no debemos juzgar hasta que hayamos juzgado fielmente lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y el primer elemento, hermanos, que nosotros debemos considerar, el primer elemento, si nosotros deseamos realmente hacer un juicio como el del Señor, un juicio justo, es que siempre, sin excepción, siempre debemos usar la misma regla o la misma vara para juzgar a todos. Una vez más, siempre, sin excepción, debemos usar la misma regla o la misma vara para juzgar a todos. Leamos de nuevo Mateo capítulo 7, los primeros 2 versículos, en donde leíamos ya: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Aquí efectivamente el Señor nos está hablando que hay una vara de medir. Sin embargo, hermanos, y de manera triste, entre los creyentes y entre no creyentes, de manera general, hermanos, hay una doble moral con la que medimos las cosas que vamos a juzgar. Y permítame poner algunos ejemplos. Si alguien, una persona externa, da un soborno a un policía de tránsito, entonces nosotros llegamos a la conclusión, luego de hacer un juicio, que esa persona es una persona corrupta. Eso es lo que nosotros pensamos. Sin embargo, si yo soy el que da el soborno al policía, ¿ok? Si yo hago un mismo juicio sobre la misma situación, pero soy yo el que le está dando el soborno, entonces no soy un corrupto, no. Soy un vivaz, soy una persona que tiene la capacidad de negociar con el agente de tránsito. No usamos la misma vara de medir. Ahora, otro ejemplo, si el esposo de mi hija, por ejemplo, es hogareño, él ayuda en casa, él cuida a los niños, como todo hombre debe ayudar y debe hacerlos, él ayuda con los deberes de la casa, que no es nada extraordinario, hermanos, pero por poner un ejemplo, entonces esta persona llega a la conclusión de que el esposo de su hija es un buen hombre. Pero si el hijo de esta persona ayuda en las labores domésticas, hace las mismas labores que acabamos de mencionar, entonces se llega a la conclusión de que su mujer lo controla, de que su mujer es malvada, de que su mujer lo está dominando. Esa es la conclusión que llega a la misma persona en las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque no usa la misma regla de medir. Un ejemplo más, hermanos. Si alguien en el trabajo ha desatendido sus labores, está echando flojera, está postergando hacer sus actividades que le corresponden, entonces nosotros que lo estamos viendo llegamos a la conclusión de que ese es un empleado flojo, es un mal empleado. Sin embargo, hermanos, si soy yo en el trabajo estoy postergando la ejecución de mis actividades, si me estoy tomando un descanso, bueno, no es algo malo, simplemente estoy recargando fuerzas, estoy tomando ritmo. ¿Se da cuenta cómo no usamos la misma regla, la misma vara para medirlo todo? Y podríamos continuar toda la mañana, ejemplo tras ejemplo, de cómo de forma generalizada nosotros tenemos 2 varas para medir estos asuntos. Una vara para mí y otra vara para los demás. Una vara para mí que es pequeña, que es flexible, pero la vara con la que mido a los demás, esa vara es grande, es inflexible. Y entonces, cuando yo uso esa vara frente a las demás personas, ellos son, por supuesto, son malos, son flojos, son deshonestos, son ladrones y muchas cosas semejantes a estas. ¿Por qué? Porque no usamos, reitero, la misma vara de medir. No obstante, hermanos, el primer consejo que el Señor nos da para que nosotros podamos hacer un juicio correcto, un juicio justo, es que la regla de medir sea la misma para todos. La misma vara que uso para medir a los demás, entonces es la misma vara que debo usar para medir mis acciones, mis decisiones, mis pensamientos. De otra manera, hermanos, no estaría siendo justo. Y entonces lo mejor que podría yo hacer es no hacer ningún juicio, sino pienso hacerlo con justicia. El mejor y más grande ejemplo de esta igualdad cuando se debe hacer un juicio, hermanos, la encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él no fue juzgado por Dios, su Padre, de una manera especial por ser su Hijo, por ser el Hijo de Dios, no.
Él no recibió un trato distinto a causa de su perfección. Él no fue juzgado de una manera diferente. No, Él fue juzgado por el Padre del mismo modo que todos nosotros. Y al respecto de este asunto, el escritor de Hebreos nos dice lo siguiente, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue medido, Él fue juzgado con la misma vara que nosotros, hermanos. Solo que Él salió victorioso, Él no fue hallado, o más bien en Él no fue hallado pecado. Él por eso es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Pero el juicio fue el mismo para nuestro Señor que para nosotros. Por lo tanto, hermanos, y para que nos quede ya en esta mañana este punto muy claro, lo primero que debemos entender es que si vamos a hacer un juicio sobre alguien, sobre los demás, entonces la vara que vamos a utilizar debe ser siempre la misma. Debe ser siempre la misma. Sin embargo, hermanos, y en todos los puntos que vamos a mencionar en esta mañana vamos a hacer una aclaración. Porque si dejáramos hasta aquí este punto, entonces quedaría como que, bueno, vayan y hagan vayan y hagan juicios siempre y cuando usen la misma regla de medir. Pero en todos los puntos que vamos a mencionar en esta mañana vamos a hacer una aclaración que es por demás importante. Y la primera aclaración que vamos a hacer en esta mañana es que, aunque es verdad que nosotros tendremos juicios más justos si utilizamos una misma base, una misma vara de medir para juzgar a todas las personas, sí, vamos a tener juicios más justos. Sin embargo, hermanos, aunque eso es verdad, nosotros como cristianos hemos sido llamados a servir y a elegir una ley más grande, una ley más excelente. Hemos hablado de esto en las semanas anteriores. Y en este caso, hermanos, en el caso de hacer juicios, para nosotros esta ley, antes de juzgar a los demás, nos invita a amarnos y a perdonarnos los unos a los otros. Como creyentes, hermanos, nosotros sabemos que el veredicto de un juicio justo, realmente justo, sobre nosotros sería que deberíamos ir al infierno y a una condenación eterna. Ese es el veredicto que nosotros merecemos. Sin embargo, por medio de la fe, nosotros ya hemos sido perdonados, hemos sido declarados justos en la persona del Señor Jesucristo y hemos sido adoptados ahora en la familia de Dios como sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios que es misericordioso y Él nos llama a tener misericordia. Así como Él tuvo misericordia de nosotros, nos llama a tener misericordia con los demás. Así que la próxima vez, hermanos, aun cuando use la misma vara de medir con todos, la próxima vez que quiera ejercer un juicio, recuerde esto, hermanos. Recuerde que el Señor nos hace el siguiente llamamiento. En Mateo capítulo 18, versículo 32 y 33. Es parte de una parábola, la parábola de los dos deudores. Usted puede leerla con detenimiento en la semana. Pero el llamado que el Señor nos hace antes de ir y hacer juicio ante los demás es este. Mateo 18, 32 y 33. Toda aquella deuda te perdoné, nos dice el Señor, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No deberíamos tener misericordia de aquellos hermanos que incluso han fallado o han equivocado? Antes de hacer juicio, ¿no deberíamos mejor tener misericordia como nos dice el Señor? Este, hermanos, es el camino de Dios. Ahora, cuando nosotros, hermanos, y continuando con la ayuda de Dios, procedemos de esta manera, entonces realmente estaremos cumpliendo la enseñanza inicial de esta porción del Sermón del Monte, la cual, como ya leíamos, es: no juzguen para que no sean juzgados. Sin embargo, hermanos, tarde o temprano, sí se va a presentar en nuestra vida la necesidad de hacer algún juicio justo. Vamos a tener la necesidad de hacerlo, de ejercer algún juicio justo. Y por lo tanto, en ese sentido, el Señor no solamente nos ha dejado en claro que debemos siempre usar la misma regla de medir, sino que también nos da un orden para poder hacer las cosas en caso de que necesitemos hacer un juicio. Y vamos a continuar en esta mañana con la lectura de Mateo en el capítulo 7, ahora del versículo 3 al 5, en donde la Biblia nos dice esto: y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita,
Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, estos versículos por muchos años, por mucho tiempo, se han utilizado para enseñar que nosotros no debemos juzgar a los demás. Y esto lo dicen, hermanos, porque de manera coloquial se dice, bueno, seguramente nosotros no debemos juzgar porque también tenemos cola que nos pisen. Esto de manera coloquial, como les digo. Por lo tanto, la resolución de estos pasajes se suele llegar a que entonces nosotros no debemos juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque también tenemos errores, porque también tenemos pasado. Sin embargo, si nosotros hacemos una lectura concienzuda de estos versículos, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que aquí no se nos está diciendo que no debemos juzgar, no. Lo que realmente se nos está diciendo es que hay un orden correcto para poder hacerlo. ¿Y cuál es ese orden? Bueno, primero, dice el Señor, quita la viga de tu ojo y después podrás quitar la paja del ojo de tu hermano. Hay un orden, hay una estructura. No obstante, ya como decíamos en el punto anterior, que solemos tener dos reglas para medir entre los demás y entre yo mismo, también, hermanos, suele suceder que queremos hacer las cosas pero en el sentido contrario, en el orden invertido de lo que ha establecido el Señor. Queremos primero quitar la paja del ojo de mi hermano y después la viga del mío, y este no es el orden que el Señor nos ha establecido. Nosotros efectivamente somos especialistas en ver la paja en el ojo de los demás y por lo tanto siempre solemos apresurarnos en querer quitar esta paja del ojo de nuestro hermano. Sin embargo, como pregunta el Señor, ¿cómo podrán quitar la paja del ojo de su hermano si primero no quitan la viga que está en su propio ojo? Esa es una pregunta bastante válida y la respuesta es, no es posible, hermanos. Yo no puedo quitar la paja del ojo de mi hermano si primero no quito lo que está obstaculizando en mi ojo. Y hermanos, cuando en primer lugar nosotros nos dedicamos fielmente, como dice el Señor, como nos enseña aquí el discurso del Señor Jesucristo, cuando nosotros nos dedicamos fielmente a quitar la viga de nuestro ojo, cuando seguimos la instrucción de Dios, entonces sucede algo muy parecido a lo que le pasó a la persona de la siguiente ilustración que le voy a contar. Y se cuenta que un joven vino a hablar con el pastor después de una reunión. Y estaba un poco desanimado y también molesto. Le dijo, pastor, ¿sabe qué? Este es el último domingo que vengo a la iglesia, ya no voy a regresar más. No voy a regresar más a la iglesia, pastor. Y entonces el pastor le preguntó a este joven qué era lo que había ocurrido, por qué pasaba, por qué había tomado esta decisión. Y el joven comenzó a decirle, bueno, mire, la hermana que se sienta en la fila de adelante siempre se la pasa chismeando. Los de la alabanza, pues realmente nunca están atentos al momento del mensaje. Los hermanos que se sientan en la parte de atrás simplemente están concentrados en el teléfono, y comenzó a darle toda una serie de cosas que este joven había notado y por eso él había decidido que ya no iba a regresar a esa iglesia. El pastor escuchó con atención y entonces le dijo al joven, bueno, está bien, respeto tu decisión, pero antes de que te vayas, quiero que hagas una última cosa por mí. Le dio una bandeja con un vaso lleno de agua, le dijo, mira, ahora ve y recorre todas las instalaciones de la iglesia, lo más rápido que puedas, pero sin tirar una sola gota de agua de este vaso. El joven no entendió de momento por qué quería el pastor que hiciera eso, pero decidió obedecer, así que tomó la bandeja, el vaso lleno de agua y comenzó a dar la vuelta lo más rápido que pudo y regresó entonces con el pastor. Cuando regresó, efectivamente, prácticamente no había tirado nada de agua y entonces el joven le dijo, ya está, listo, me despido de usted, muchas gracias por todo. Y entonces antes de que se fuera el pastor le dijo, mira, joven, antes de que te vayas, quiero preguntarte algo. Ahora que estabas atento, que estabas concentrado en no tirar ninguna gota de ese vaso de agua, pregunto, ¿viste que la hermana estaba dando chismes? ¿Pudiste notar que estaban atentos en el celular? ¿Viste todas estas cosas que me mencionaste o estabas más atento en el vaso? Y el joven se quedó pensando y dijo, tiene razón, cuando yo estuve concentrado en el vaso no vi ninguna de estas cosas. A lo que el pastor le respondió, cuando nosotros nos concentramos en los errores y en las faltas de los demás, bueno, es muy fácil verlas, es muy fácil ver la paja en el ojo de mi hermano. Pero cuando me concentro en la viga que yo tengo en el mío, cuando yo me concentro en mis faltas, en mis pecados, en lo que yo todavía tengo que mejorar, entonces no estoy atento en los demás. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, y eso es lo que el Señor nos está instruyendo en esta parte del Sermón del Monte. Cuando nosotros nos concentramos de manera fiel, hermanos, en la viga de nuestro ojo,
No vamos a tener tiempo para mirar la paja, en el ojo de nuestro hermano. No vamos a poder estar concentrados en los errores y en las faltas que están cometiendo. Y no vamos a tener distracciones que roben nuestra atención del verdadero problema. ¿Y cuál es el verdadero problema? La viga que tengo yo en mi ojo. Sin embargo, hermanos, alguno de nosotros podría después de todo esto llegar a pensar que una vez que nos hemos enfocado ciertamente en quitar la viga de nuestro ojo, una vez que hemos trabajado en ello, que nos hemos concentrado en quitar esa viga, entonces ya podría yo comenzar a quitar la paja del ojo de mis demás hermanos. Entonces yo quiero quitar rápido la viga de mi ojo para concentrarme en la paja de los ojos de los demás de mis hermanos. Sin embargo, hermanos, ante esta actitud, lo que yo les recomendaría, si alguno de nosotros llegara a tener este pensamiento, es que evaluemos nuevamente si efectivamente ya hemos quitado la viga de nuestro ojo. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente estamos concentrados en eso, no estamos haciendo bien la tarea. Ahora, hay una cosa más, hermanos. Hay una cosa más que sucede cuando realmente nosotros, con honestidad, nos enfocamos en intentar quitar la viga de nuestro ojo. Y esto que sucede, hermanos, es que desarrollamos empatía por los que tienen paja en sus ojos. Desarrollamos empatía, comenzamos a comprender los problemas y las luchas de nuestros hermanos. Les decía en el principio del mensaje que muchas veces nosotros, como seres humanos, somos prestos, somos rápidos para juzgar. Pero generalmente, hermanos, no solemos colocarnos en el lugar de la persona a quien estamos juzgando. Sin embargo, cuando nosotros nos concentramos en sacar la viga que está en mi ojo, de alguna manera llegamos a comprender algo de las luchas y de las pruebas que está teniendo nuestro prójimo, y con este entendimiento nosotros podemos hacer algo mejor que juzgar a mi hermano. Y pregunta, ¿qué es mejor que estar juzgando a los demás? ¿Qué es mejor que esto? Bueno, al respecto de aquello que es mejor que andar juzgando a los demás, el apóstol Pablo escribe lo siguiente en Gálatas, su carta, en el capítulo 6, en el versículo 1. Pablo escribe lo siguiente: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían juzgarlo. No, hermanos, eso no es lo que recomienda aquí el apóstol. Una vez más, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Con ternura y humildad. Por tanto, hermanos, podemos decir que quien ocupa su tiempo en sacar la viga de su ojo no suele tener tiempo para estar buscando la paja en el ojo de su hermano. Y aun si lo tuviera, aun si ya cumpliera con su labor de quitar la viga de su ojo, si lo hiciera así, lo hará entonces, el quitar la paja del ojo de su hermano, con ternura y humildad, tal como el Señor nos enseña en su palabra. Ahora, el hecho de que en el Señor nosotros tengamos un ejemplo de misericordia y perdón en este asunto de juzgar a los demás, eso no quiere decir que no habrá personas o asuntos que requieran efectivamente un juicio de nuestra parte. Sin embargo, hermanos, cuando eso suceda, cuando realmente haya una necesidad de ejercer un juicio sobre alguien o sobre algo, debemos hacerlo de manera sabia, honesta, prudente. Debemos de hacerlo de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado en esta mañana. Primero, teniendo siempre sí o sí una misma vara de medir para juzgarlos a todos. Y segundo, quitando primero la viga de nuestro ojo y después entonces podremos sí trabajar en la paja que está en el ojo de mi hermano. Sin embargo, hermanos, antes de entrar en este asunto de juzgar, de ejercer juicio sobre los demás, que muchas veces es desgastante, es pesado y abrumador, hay un tercer elemento que nosotros deberíamos considerar y que si en esta mañana, ya que lo vamos a poner sobre la mesa, puede sonar rudo o innecesario para algunos, hermanos, pero lo vamos a poner en la mesa. ¿Por qué? Porque el Señor así lo enseñó. Vamos a nuestras Biblias, Mateo capítulo 7. Ahora en el versículo 6, la palabra de Dios dice lo siguiente: no deis lo santo a los perros,
ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y ahora, hermanos, la pregunta en esta mañana sería, ¿qué es lo que el Señor está enseñándonos o diciéndonos en este pasaje? Y como les decía, a primera vista, cuando leemos aquí esta porción de la palabra, puede sonar dura e incluso puede parecer que no guarda ni siquiera relación con el tema que hemos estado hablando en esta mañana, que es hacer juicio a los demás. En primera instancia, parece que está desconectado. Sin embargo, hermanos, esta expresión final que acabamos de leer, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, es precisamente, ya como les decía, una evaluación final que nosotros debemos hacernos para determinar si realmente vale la pena el entrar en este asunto de juzgar a una persona, alguna idea o movimiento, y permítame explicarlo de una mejor manera para que nos quede más claro. Así que, una vez que nosotros hemos cumplido con los dos requisitos previos que ya hemos mencionado en esta mañana, una tercera pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿esta persona o esta idea realmente está abierta a ser juzgada con justicia? ¿Realmente tiene esa apertura para poder ser juzgada de una manera correcta y adecuada? ¿O es tan testaruda como un perro y tan necia como un cerdo? Y yo lo sé, hermanos, esto suena muy duro y no lo diría de esta manera a no ser porque el Señor Jesús es el ejemplo que está utilizando. Por eso lo estoy diciendo de esta forma. No porque yo quiera expresar esas palabras, sino porque el Señor Jesús nos lo muestra en este ejemplo. Ahora, hermanos, si la respuesta es negativa, es decir, si esta persona tiene una apertura para poder ser juzgada con justicia, entonces nosotros sí deberíamos proceder con el juicio. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de poder arreglar las cosas. Sin embargo, hermanos, si la respuesta en este caso es positiva, es decir, si no hay posibilidad de arreglar las cosas, si no hay apertura para que haya un juicio justo, si cualquier argumento que se vaya a utilizar va a ser tomado como un ataque, si esta persona siempre va a estar a la defensiva y en el papel de víctima, aun cuando esté equivocada y en un error, cuando su postura, según su perspectiva, va a ser la única correcta, si realmente no va a haber ningún arreglo, hermanos, por más que el juicio sea santo, sensato, sabio y justo, entonces, hermanos, la recomendación que nosotros debemos seguir es la del Señor. No pierdas tu tiempo. O como dice aquí la Biblia, no le des lo santo a los perros, ni vuestras perlas eches delante de los cerdos. No pierdas tu tiempo, hermano. Si de antemano sabes que ese juicio no va a prosperar, no va a salir nada bueno, no vas a sacar nada adelante, no perdamos el tiempo. Sin embargo, mis hermanos, antes ya de terminar en esta mañana, quiero hacer dos aclaraciones. Como les decía hace un momento atrás, en estos puntos íbamos a hacer siempre aclaraciones al final, pero en este punto quiero hacer dos aclaraciones y son de suma importancia en esta mañana. Primero, esta porción final que acabamos de leer, en la que se nos dice o se nos habla ya de dar el caso por perdido, esto es verdaderamente ya el último de los recursos, hermanos, el último de los recursos. Y antes de echar mano de él, nosotros tenemos que orar y tenemos que pedirle al Señor toda la ayuda posible para poder arreglar las cosas y tener así unidad entre los hermanos. Además, hermanos, si llegamos a este caso y pensamos que ya estamos en el último recurso, debemos o haremos bien en seguir el orden que Dios nos ha dado en la Biblia cuando se suscitan problemas y disputas dentro de la iglesia. Y aunque este orden que vamos a leer en un momento no está relacionado directamente con el juicio o con el juzgar a los demás, sí nos habla de la armonía y del perdón que debe haber entre los creyentes. Este orden que el Señor nos deja es el siguiente, lo encontramos en Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17. Ahí la Biblia nos dice esto: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
Y dicho sea de paso, hermanos, estas palabras, gentil y publicano, no son palabras fáciles. De hecho, eran insultos bastante grandes. Prácticamente en la época del Señor era como decirle a alguien perro y cerdo. Es el mismo concepto que el Señor nos está aquí enseñando. Es algo bastante fuerte. Así que, hermanos, es verdad que nosotros debemos a toda costa evitar caer en discusiones y en pleitos que en nada edifican. Y por supuesto, hermanos, debemos evitar hacer juicios rápidos, deshonestos y sesgados. Ese no es el llamado que nosotros tenemos, sino que nuestro llamado como creyentes e hijos de Dios es un llamado a la armonía y a la unidad. Porque el Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. En este sentido, este es nuestro llamado, hermano, reitero, al perdón, al amor, a la armonía y a la unidad. En este sentido debemos sí evitar todo pleito y discusión lo más que sea posible. Sin embargo, en la segunda aclaración, hermanos, que también es muy importante, quiero decirles lo siguiente: si bien es cierto que nosotros debemos como creyentes tener en alta estima la armonía y la unidad, esto no debe ser a costa de la sana doctrina. Y es que si hay alguien entre los hermanos que abiertamente esté enseñando herejías o que esté diseminando un falso evangelio, por supuesto que sí debe ser juzgado. Y debe ser juzgado con justicia, sí, pero debe ser juzgado a final de cuentas. Aun cuando este juicio, hermanos, provoque entre los creyentes disputas o disgustos o incluso separación, hermanos. ¿Por qué? Porque es necesario juzgar estos asuntos. La Biblia nos dice al respecto en Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y aquí la palabra anatema tiene dos contextos, hermanos. Por un lado es separado, es decir, debe ser aislado de la congregación. Después de ser juzgado, debe ser separado, excomulgado, como dirían algunos. Pero también tiene una connotación de que es alguien que es maldito de Dios. ¿Por qué? Porque ha intentado engañar a su pueblo. Ambos contextos, hermanos, deben ser puestos o dados a la persona que, como acabamos de leer, intente enseñar un falso evangelio. Ya para ir finalizando, hermanos, recapitulando, Cristo nos ha llamado a nosotros, sus hijos, los creyentes, a no ejercer juicios sobre todo. No debemos ejercer juicios rápidos, desinformados y deshonestos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a incurrir en hacer juicios equivocados si lo hacemos de esta manera. Sin embargo, si hay la necesidad de ejercer un juicio, hermanos, lo que nosotros debemos hacer es tener una sola vara de medir para todos, para poder juzgar con justicia y enfocarnos primero que nada en quitar la viga de nuestro ojo para después quitar la paja del ojo de mi hermano. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo, debemos tener siempre presente que nosotros como creyentes tenemos un llamado al amor y al perdón. Y al respecto de esto, hermanos, uno de los hombres que la Biblia nos cuenta que fue más presto a ejercer juicios rápidos, desinformados, parciales, fue el apóstol Pedro. Cuando él comenzó a seguir al Señor, él siempre hablaba antes de pensar, siempre hablaba antes de pensar. Él actuaba de manera impulsiva y en más de una ocasión el Señor tuvo que reprender esta actitud de Pedro. Sin embargo, hermanos, la instrucción del Señor, sumado a una actitud correcta del apóstol y sobre todo a la capacitación que el Espíritu Santo le dio, finalmente trajo fruto a la vida de este hombre. De tal manera que algunos años después encontramos las siguientes palabras de la pluma del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas, escribe aquí el apóstol Pedro, se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pedro escribe esto. Pedro, aquel que no podía quedarse callado,
ahora nos insta a que seamos sobrios. Aquel discípulo que no podía orar con el Señor ni siquiera una hora, ahora nos invita a velar en oración. Ese discípulo que estaba siempre presto a juzgar a los demás a la más mínima oportunidad, ahora nos dice a nosotros: tengan ferviente amor. Hermanos, tengan ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de faltas. Y les menciono esto, hermanos, en esta parte final, porque yo sé que muchos de nosotros vivimos y tenemos este problema de estar juzgando de manera rápida, sesgada y desinformada. Muchos tenemos este problema. Sin embargo, si el apóstol Pedro pudo ser transformado por la mano de Dios, lo mismo puede pasar con nosotros. Solamente necesitamos pedirle ayuda al Señor y obedecer su instrucción, como acabamos de escuchar en esta mañana, y permitir que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Y con esto en mente, hermanos, sabiendo que tenemos la esperanza, sabiendo que si Pedro pudo ser transformado, nosotros también podemos ser transformados. Con esto en mente vamos a terminar en esta mañana, y lo haremos con una oración. Que el Señor nos ayude a no juzgar, y si tuviéramos que juzgar, que lo hagamos de la manera correcta, como Él nos ha enseñado. Un juicio justo, sabio, sensato, honesto, prudente. Cierre sus ojos y oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la vida y por la oportunidad de estar aquí reunidos y escuchar tu palabra. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte, por favor, que tú nos ayudes en todos estos juicios que solemos hacer, que nos des la fortaleza para no caer en ellos. Que pongas en nosotros un corazón de amor, de perdón, de unidad, Señor. Que pongas en nosotros sensatez y sabiduría, así como fue en el caso de Pedro, que también sea en nuestras vidas. Por favor, ayúdanos. Pero también, Padre, sabemos que hay situaciones o personas, determinados momentos en los que sí tendremos que hacer algún juicio, y en ese caso, en esas circunstancias, te pedimos que nos ayudes a hacerlo, pero no con nuestras fuerzas, sino en ti, de acuerdo a tu orden e instrucción. Ayúdanos a juzgar con justicia, ayúdanos a juzgar con una vara correcta, ayúdanos a juzgar en el orden adecuado, Señor, ayúdanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, te damos gracias por la vida. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu ayuda para no juzgar de manera rápida, y si debemos hacerlo, para hacerlo con justicia. Te pedimos esto, por favor, Señor, en esta hora, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.